Hola, ¿qué tal? Hoy les vamos a hablar sobre las técnicas de anestesia que aplicamos en este semestre. Antes que todo, les vamos a comentar el protocolo y los pasos que se deben de seguir antes de aplicar cada técnica de anestesia, ya sea acomodando nuestra charola o preparando nuestra cárpula para cualquiera de ellas. Pues primero que nada, así se debe de ver de organizada nuestra bandeja o mesa previamente emplayada y desinfectada. Observamos nuestra bolsa estéril con los materiales previamente esterilizados, guantes para el operador, campo para el paciente, caimán para amarrar el campo al paciente, aguja, esto es dependiendo la técnica que vamos a utilizar, extra corta o corta. Nuestro anestésico también depende de la técnica que vamos a utilizar. Cotonetes y gasas, los cotonetes son para aplicar la topicaína y las gasas para secar el área de inyección. Topicaína y lentes para operador y para el paciente. Previamente abierta nuestra bolsa, así se debe de ver acomodado. El primer paso es desempacar nuestro anestésico a utilizar para colocarlo en la cárpula. En este caso estamos utilizando lidocaína con epinefrina. Seguido de esto, estiramos nuestra cárpula de esta forma para poder introducir el cartucho de anestesia y se logra observar de esta forma. Tenemos que dejar las medidas en el lado visible del cartucho, en la cámara. Enroscamos bien para sujetar correctamente el cartucho al arpón. Y una vez que nos aseguremos, proseguimos. Ahora sí colocamos la aguja. En este caso vamos a utilizar una aguja corta. La enroscamos de forma que el bisel quede del lado contrario a las medidas o a la cámara de la cárpula. Justo así. Ahora vamos con la toma de los signos vitales al paciente. Comenzamos ubicando dónde se tienen que colocar el brazalete de nuestro baumanómetro. Una vez ubicado, lo colocamos y lo apretamos ligeramente al paciente, que no le quede ni tan flojito ni tan apretado. Una vez ubicado, colocamos el diafragma de nuestro estetoscopio en la arteria y comenzamos con la toma de presión. Para calcular la frecuencia cardíaca, colocamos los dedos índice en la muñeca, presionamos un poco hasta sentir el pulso. Contamos el pulso que sintamos por 15 segundos y seguido de esto multiplicamos por 4 para obtener los latidos por minuto. Para obtener la frecuencia respiratoria, hacemos exactamente lo mismo, pero solamente observando la cantidad de veces que respira nuestro paciente en un estado normal. Una vez anotado todos nuestros signos vitales, colocamos al paciente para aplicarle la anestesia, primero con el campo de esta forma. Para colocarle la topicaína al paciente, tomamos un poquito en el hisopo, no demasiado, pero sí una cantidad considerable. Comenzamos con nuestra gasa a secar el punto de inyección en el que vamos a colocar la topicaína. Y después colocamos el hisopo en el punto de inyección, hacemos un poco de presión y lo mantenemos ahí. Una vez que haya pasado de 1 a 2 minutos, retiramos el hisopo y secamos el área para poder aplicar la técnica de anestésica. Colocamos lentes al paciente y vamos a comenzar con nuestra técnica. La primera es la técnica supraperióstica anterior y ese círculo rojo es la zona donde vamos a inyectar. Destapamos nuestra cárpula alejado del paciente y colocamos. Nuestro bisel tiene que ir apuntando hacia el hueso y el punto de referencia es el pliegue mucobucal y los dos incisivos. Infiltramos un poco la aguja, aplicamos un poco de anestésico, pero antes aspiramos e infiltramos toda la cantidad que se nos haya indicado. Retiramos y hacemos un ligero masaje. Nuestra siguiente técnica es la técnica del bloqueo del nervio alveolar superior medio. Previamente colocada nuestra topicaína, los puntos de referencia
son el pliegue mucobucal por encima del segundo premolar maxilar. Al introducir la aguja aspiramos, infiltramos el anestésico, retiramos suavemente y damos un ligero masaje. La técnica es la técnica del bloqueo del nervio alveolar posterior, que es similar a las anteriores, pero es a la altura de los molares y si existe un tercer molar, a la altura del segundo molar. En esta técnica, nuestros puntos de referencia son el pliegue mucobucal, la tuberosidad del maxilar y la apófisis cigomática del maxilar. Sus contraindicaciones es cuando hay riesgo de hemorragia y cuando hay infección o inflamación. Ya saben, después de esto, un ligero masaje. Nuestra siguiente técnica es la técnica del bloqueo del nervio nasopalatino. Los puntos de referencia para esta técnica son la papila incisiva y los incisivos centrales. Las áreas anestesiadas son el paladar duro. Esto se requiere cuando los tejidos blandos del paladar se van a hacer un tratamiento y su contraindicación es cuando hay infección o inflamación en el punto de inyección. En esta ocasión, antes de comenzar a anestesiar, cuando apliquemos la topicaína, tenemos que provocar un poco de isquemia en la papila. Esto se logra apretando un poquito en la parte de atrás con el hisopo, colocamos presión y hasta que vamos isquemia podemos comenzar a infiltrar la anestesia. La aguja que usamos para esta técnica es la aguja extra corta. Y justo en la papila introducimos la aguja. Si sentimos que topamos con hueso, retiramos muy poquitito y comenzamos a seguir infiltrando nuestro anestésico. En esta técnica nosotras utilizamos anestésico sin vasoconstrictor porque reducía un poquito el dolor. Las técnicas palatinas normalmente son más dolorosas que cualquier otra técnica utilizada. Y es totalmente normal que haya isquemia al momento de colocar la lidocaína. Y así se logra ver la isquemia producida por esta técnica de anestesia. Normalmente es nada más en la zona de los incisivos y es totalmente normal. Nuestra siguiente técnica es la técnica del bloqueo del nervio alveolar inferior. Los puntos de referencia para esta técnica es la escotadura coronoidea, el rafe pterigomandibular, el plano oclusal de los dientes posteriores mandibulares inferiores. Esta técnica se requiere cuando se ocupa anestesiar los tejidos blandos bucales anteriores al primer molar y los tejidos blandos linguales, pero no se debe usar cuando hay infección o inflamación en el área de inyección. Aquí la orientación del bisel no es relevante ya que la aguja se aproxima al nervio en el ángulo correcto aplicado. Se tiene que acomodar la cárpula de manera que quede entre los premolares de la arcada contraria inferior y ese sería nuestro punto de referencia para colocar la inyección. Infiltramos y retiramos. Nuestra siguiente técnica es el bloqueo del nervio mentoniano. Nuestros puntos de referencia son los premolares mandibulares y el pliegue mucobucal y esta es cuando se necesita anestesiar los tejidos blandos de la mandíbula anterior al orificio mentoniano, pero no se debe aplicar cuando hay infección o inflamación. Esta técnica anestesia la mucosa bucal anterior al orificio mentoniano y la piel del labio en la zona del orificio, la línea media. El bisel tiene que ir orientado hacia el hueso. Orientamos la aguja, aspiramos y colocamos a filtrar el anestésico utilizado. Retiramos lentamente. Y pues estas fueron algunas de las técnicas utilizadas. Gracias por observar el video y espero que de algo haya funcionado.